Era el último jueves de abril. Mi madre había preparado sus habituales chuletas de cerdo, arroz y esa cazuela de judías verdes que en realidad a nadie le gustaba, pero que nadie tenía el valor de decir. Mi padre se sentaba a la cabecera de la mesa, como siempre, con la servilleta metida en el cuello de la camisa, ya a la mitad de su segunda cerveza. La cocina olía a algo que se quemaba ligeramente en el fogón. Mamá siempre se olvidaba de los panecillos, y la luz del techo zumbaba como lo había hecho durante 3 meses porque nadie se había molestado en cambiar la bombilla. David estaba contando una historia. Es lo que suele hacer. Mi hermano siempre tiene una historia, y siempre empieza de la misma manera, con él en el centro de algo impresionante y todos los demás en los márgenes, observando. Así que cerré el trato allí mismo, en el aparcamiento, dijo, cortando su chuleta de cerdo con ambas manos como si estuviera realizando una cirugía. El mejor trimestre que la empresa ha tenido en 2 años. De hecho, Marcus me llevó a un lado después y me dijo que podría estar en la lista para un ascenso. El rostro de mi padre se iluminó como solo lo hace por David, con ese brillo específico, como si alguien hubiera encendido una lámpara detrás de sus ojos. Ese es mi chico, dijo papá. Realmente lo dijo en voz alta. A sus 37 años. Mamá sonrió y apretó el brazo de David. Estamos muy orgullosos de ti, cariño. Yo estaba sentada frente a ellos, mezclando el arroz con mi puré de patatas, en silencio, como había estado en silencio en estas cenas durante años. No era que estuviera molesta. Hacía mucho tiempo que había dejado de estarlo. Era más bien como ver un programa del que ya conoces el final. Conoces cada diálogo, cada momento. Simplemente te sientas y dejas que transcurra. David se volvió hacia mí con la expresión que siempre pone cuando recuerda que existo. No era malicia, exactamente, sino más bien cortesía. La forma en que reconocerías un mueble que de repente se ha vuelto un poco inconveniente. ¿Cómo va lo de la tecnología?, preguntó. Mi padre levantó la vista de su plato. No dijo nada, pero sus cejas hicieron algo, un pequeño levantamiento. El tipo de levantamiento que dice, sí, ¿cómo va eso? Bien, dije. ¿Va bien? ¿Todavía estás en esa startup?, preguntó papá. Dijo startup como algunas personas dicen pasatiempo. Ya no es realmente una startup, dije. Y luego me detuve, porque había aprendido a lo largo de años de cenas exactamente como esta que cuanto más explicaba, menos escuchaba nadie. Así que simplemente dejé que la frase terminara ahí, suspendida en el aire como un hilo del que nadie iba a tirar. HMPH, dijo papá. Levantó su cerveza. Bueno, supongo que David es el hombre de negocios de la familia. Se rió de su propio chiste. Mamá también se rió. Yo sonreí. Tomé un bocado de arroz. Dejé pasar el momento, como siempre los dejaba pasar. David, envalentonado, continuó. De hecho, he estado pensando en comprarme una casa de verdad. Algo con jardín, tal vez. Papá, ¿conoces esa casa en la calle LM? La que está al lado de la de tu amigo Tom. Oh, esa es preciosa, dijo papá, inclinándose hacia adelante. 3 dormitorios. Buen barrio. Deberías echarle un vistazo. Creo que lo haré, dijo David. Me miró de manera casual, de la forma en que miras a alguien cuando estás a punto de decir algo que no crees que vaya a sentar mal. Quiero decir, al menos alguien en esta familia se está asentando, ¿verdad? Mamá asintió. Tiene razón, cariño. ¿Cuándo vas a pensar en eso? Una casa, estabilidad, esas cosas importan. Cuando vas a conseguir un trabajo de verdad, Sara, dijo papá, todavía medio riendo. Un trabajo del que la gente haya oído hablar. No estaba siendo cruel. Eso era lo que lo hacía difícil. Él creía genuinamente lo que estaba diciendo. En su mente, un trabajo del que la gente había oído hablar significaba algo como donde él trabajaba, Harwood & Associates, una firma de consultoría de nivel medio con 43 empleados y una página web que parecía haber sido diseñada en 2009. Pero era estable. Era seguro, pagaba una pensión, y en el mundo de mi padre, esa era la definición del éxito. Asentí.
Quizás algún día, dije, y lo dije como una broma. Pero nadie se rió. Terminamos de cenar. Mamá recogió los platos. Papá encendió la televisión. David revisó su teléfono y dijo que tenía que irse. Él y su novia iban a reunirse con amigos para tomar algo. Abrazó a mamá, le dio una palmada en el hombro a papá y me saludó con la mano al salir por la puerta. Conduce con cuidado, le dije. Sí, sí, dijo. Y se fue. Ayudé a mamá con los platos sin que me lo pidiera. Estuvimos una al lado de la otra en el fregadero, ella lavando y yo secando, como lo habíamos hecho 100 veces antes. No dijo nada durante un rato, y luego, suavemente, sin mirarme, él tiene buenas intenciones, ¿sabes? Tu padre. Lo sé, dije. Y realmente lo sabía. Esa nunca fue la cuestión. Ese fue el último jueves de abril. 5 meses después, todo lo que mi padre creía sobre mí, sobre lo que yo era, lo que valía, lo que había construido, sería demolido en una sola tarde. No por mí, no por algo que yo dijera o hiciera, simplemente por él al cruzar una puerta. Mi nombre es Sarah Chin. Tengo 34 años. Vivo en un apartamento de un dormitorio en la calle Maple con un sofá que compré en una tienda de segunda mano y una cafetera más vieja que mi sobrino. Conduzco un Honda Civic de 2018 con 94.000 millas. La pintura del parachoques trasero se está desconchando. Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, digo que trabajo en tecnología. Y luego espero a que pierdan el interés, lo que suele llevar unos 4 segundos. Siempre pierden el interés, porque eso es lo que quiero que hagan. La verdad que no he compartido con mi familia de ninguna manera significativa durante la mayor parte de los últimos 6 años, es esta: soy la fundadora y CEO de una empresa llamada Meridian Tech. Meridian es una plataforma de software empresarial B2B. Construimos el tipo de herramientas que las grandes empresas utilizan para gestionar sus datos, sus flujos de trabajo, toda su infraestructura operativa. Tenemos 280 empleados en 3 oficinas. Fuimos valorados en $340 millones en nuestra última ronda de financiación. Generamos $87 millones en ingresos anuales. El año pasado, TechCrunch nos incluyó en un resumen de las plataformas empresariales de más rápido crecimiento del país. Tenemos clientes en 17 estados. 3 de ellos son empresas de la lista Fortune 500. La construí desde cero. Desde un ordenador portátil en una cafetería en 2017, cuando tenía 26 años y $4.200 en mi cuenta bancaria. Codifiqué la primera versión de la plataforma yo misma. Cada línea, cada función, cada interfaz. Presenté mi idea a inversores llevando la misma chaqueta que había comprado en una tienda de segunda mano por $23. Trabajé jornadas de 16 horas durante 2 años seguidos. Cené ramen 4 noches a la semana. Me perdí cumpleaños, festividades, me perdí el funeral del padre de mi compañera de cuarto de la universidad porque tenía una reunión de presentación que no podía reprogramar. Y no se lo conté a casi nadie. No porque estuviera avergonzada, no porque no quisiera compartirlo. No se lo conté a nadie porque, al principio, en 2019, cuando Meridian todavía era pequeña pero ya rentable, cuando acabábamos de cerrar nuestro primer contrato real y yo estaba sentada sobre algo que en el fondo sabía que iba a ser importante, lo intenté. Senté a mis padres en esta misma mesa de la cocina, la misma donde David cuenta sus historias, y dije: mamá, papá, creo que la empresa va a salir adelante. Creo que realmente va a ser grande. Recuerdo la forma exacta en que lo dije, con cuidado, con esperanza, la forma en que dices algo que has guardado cerca de tu pecho durante mucho tiempo y finalmente lo dejas salir. Mi padre me miró durante un largo momento. Luego dijo: «Qué bien, cariño. Por cierto, David acaba de ser ascendido». Mi madre asintió con entusiasmo. Va a ser director regional para el próximo año. ¿No es emocionante? Me quedé sentada allí durante unos 5 segundos, y algo dentro de mí simplemente se cerró. No de forma dramática, no con ira. Fue más silencioso que eso. Fue más como una puerta que se cierra suavemente. Sonreí, dije: «Qué bien por David», y terminé mi cena.
Después de eso, dejé de intentar explicar. Cuando me preguntaban qué hacía, les daba lo justo para satisfacer la pregunta sin darles nada real. Trabajo en tecnología. Hago algunas cosas de software. Es bastante aburrido, sinceramente. Y nunca insistieron. Nunca hicieron una sola pregunta de seguimiento. Ni una sola vez. En 6 años. Ni uno o, ¿qué tipo de software, o cuánta gente trabaja allí? ¿O te va bien? El ocultamiento no fue difícil. A esas alturas era casi natural. Lo que era más difícil era el dinero. Mi familia me había estado pidiendo dinero desde que tengo memoria. Y yo había estado diciendo que sí durante casi el mismo tiempo. No porque lo pidieran amablemente, no porque las peticiones tuvieran sentido, sino porque me sentía culpable. Porque en algún lugar, debajo de todo, todavía creía que si era lo suficientemente generosa, si daba lo suficiente, si era lo suficientemente útil de la única manera en que parecían notarlo, tal vez me verían. No solo como la callada, no solo como la que no importaba, sino como alguien real. El coche de mi padre necesitó una nueva transmisión en 2021. $3.400. Lo pagué anónimamente. Le dije a mamá que era un regalo de un amigo. Papá nunca lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? En su mente, Sara no podría ser la fuente. Ella tenía un vago trabajo en tecnología que probablemente pagaba apenas por encima del salario mínimo. Mi hermano necesitó $1.200 para el depósito de seguridad cuando se mudó de casa de mis padres. Se lo envié por Venmo un martes por la tarde. Me respondió con un mensaje de texto, gracias. ¿Cuándo estás libre esta semana? Mamá quiere cenar. Ni una palabra sobre el dinero. Ni una pregunta sobre de dónde venía. Mi madre pidió $800 para una factura dental que el seguro no cubría. Se lo envié en menos de una hora. Me llamó para agradecérmelo y pasó 11 minutos hablándome del coche nuevo de David, un Audi usado que había financiado a través de un concesionario. ¿No es precioso?, dijo. Se ve tan elegante. No digo esto para hacerlos parecer villanos. No son villanos. Son simplemente personas que nunca me vieron como alguien que importara. Y cuando no ves a alguien como alguien que importa, no te das cuenta de lo que te da. Simplemente lo tomas. No preguntas de dónde viene. No te preguntas cómo puede permitírselo. Simplemente lo aceptas y sigues adelante. Para abril de este año, había enviado silenciosamente a mi familia un poco más de $14.000 solo en los últimos 18 meses. Ninguno de ellos sabía de dónde venía el dinero. Ninguno de ellos había preguntado jamás. El punto de quiebre no llegó con una explosión. Llegó un miércoles a principios de mayo, 3 días después de aquella cena. Mi padre me llamó a las 2 de la tarde. Estaba en medio de una reunión de la junta directiva, de las de verdad, con inversores en línea, proyecciones trimestrales en la pantalla y mi director financiero explicando una presentación que determinaría nuestro presupuesto de expansión para el próximo año fiscal. Así que dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Volvió a llamar a las 2:14. La silencié. Llamó por tercera vez a las 2:31. Y esta vez, dejó un mensaje. Sara, soy papá. Escucha, necesito un favor. Mi tarjeta de crédito fue rechazada en la gasolinera. Es una larga historia, no te preocupes, pero necesito unos 600 pavos para cubrirlo. Simplemente envíalo a mi cuenta, ¿vale? Mamá se encargará de los detalles. Gracias. Adiós. No dijo por favor. No preguntó si podía permitírmelo. No dijo gracias de ninguna manera real. Simplemente lo dijo de la misma forma en que le pides a alguien que te pase la sal. Casual, sin importancia, como si fuera la cosa más normal del mundo. Escuché el buzón de voz sentada en mi oficina. Mi oficina de verdad, la que tiene mi nombre en la puerta, una vista del horizonte de la ciudad, una mención de Forbes enmarcada en la pared de 2022 y una pizarra cubierta de notas del plan de producto. Lo escuché una vez. Luego dejé el teléfono sobre mi escritorio y me quedé muy quieta durante unos 2 minutos, mirando por la ventana sin ver nada.
y entonces tomé una decisión. No una decisión de enfado, no una dramática. Fue la decisión más tranquila que he tomado en mi vida. Dije, vale, simplemente vale, para mí misma en voz baja, y luego paré. No envié los $600. No llamé a mi madre. No envié un mensaje de texto enfadado explicando por qué. No escribí un largo mensaje enumerando cada una de las veces que me habían ignorado. Cada cumpleaños que habían pasado elogiando a David. Cada cena en la que me senté en silencio y vi a mi hermano acaparar la atención. No hice nada de eso, porque así no es como funciono. Yo no exploto. Yo me detengo. Dejé de enviar dinero. Dejé de responder a las peticiones. Dejé de ir a las cenas familiares donde me sentaba en silencio y veía cómo elogiaban a mi hermano por logros que objetivamente eran una fracción de lo que yo ya había construido. No los ignoré por completo. A veces todavía contestaba al teléfono. Todavía decía hola, pero el dinero se detuvo, el aparecerse se detuvo y el fingir se detuvo. Mi familia, como era de esperar, no pensó que fuera en serio. Sara probablemente esté ocupada, le dijo mi madre a mi padre, según un mensaje de texto que le envió a mi hermano y que David me reenvió accidentalmente. Ya sabes cómo se pone. Pensaron que se me pasaría. Pensaron que volvería a la mesa, callada y sumisa, como siempre lo había hecho, porque eso era lo que siempre había hecho. Durante años, había aparecido. Había sonreído. Había entregado dinero y no había pedido nada. Y habían llegado a depender de ello sin darse cuenta de que era algo que yo elegía dar. Simplemente había elegido dejar de hacerlo. Se equivocaron al pensar que se me pasaría. Fue en junio cuando notaron por primera vez que algo iba mal. Mi padre llamó por una reparación del coche. $1.800 por las pastillas y los discos de freno de su sedán. Me llamó un sábado por la mañana. Alegre, casual, como siempre sonaba cuando necesitaba algo. Dejé que sonara. Llamó a mamá. Mamá me llamó. Dejé que sonara de nuevo. 2 días después, mamá envió un mensaje de texto. Cariño, el coche de papá hace un ruido terrible. ¿Vas a ayudar con esto? Lo leí. No escribí nada. Dejé el teléfono y salí a correr. Las pastillas de freno no se arreglaron hasta una semana después. Papá condujo el coche de todos modos, el sonido chirriante empeorando con cada milla. El tipo de sonido que te hace encogerte cada vez que pisas el freno. Cuando finalmente lo llevó al taller, pagó con una tarjeta de crédito que ya tenía un saldo de un viaje que él y mamá habían hecho para ver a David por su cumpleaños en marzo. Un viaje al que no me habían invitado. Para julio, el patrón estaba claro. Sin mis contribuciones silenciosas e invisibles, las pequeñas grietas financieras en la vida de mi familia comenzaron a aparecer una por una. La factura de la tarjeta de crédito de mamá aumentó $200 en un solo mes. Papá empezó a quejarse en la cena de lo cara que se había puesto la compra, como si el precio de la lechuga hubiera cambiado de la noche a la mañana. David me envió un mensaje de texto una vez, preguntando casualmente si podía prestarle $1.000 para el pago del coche que vencía pronto. Añadió un emoji de risa al final, como si la petición fuera una broma. No lo era. Tampoco respondí a ese. Mientras tanto, mi vida continuaba como siempre. Meridian estaba en medio de uno de sus mayores trimestres de crecimiento. Acabábamos de cerrar un acuerdo con una empresa de logística por valor de $4.2 millones en ingresos recurrentes anuales. TechCrunch nos había mencionado en un artículo de resumen, el tipo de mención que se reenvía por toda la industria y permanece en las bandejas de entrada durante semanas. Tenía a 3 miembros de la junta pidiéndome que nos expandiéramos al mercado europeo para finales de año. Mi jefa de ingeniería, una mujer llamada Rachel que había estado conmigo desde el principio, me envió un mensaje un viernes por la tarde que simplemente decía, acabamos de alcanzar los 500.000 usuarios activos. Imprimí ese mensaje y lo pegué encima de mi escritorio. Estaba ocupada. Estaba concentrada. Y por primera vez en años, no llevaba el peso invisible de ser la hucha silenciosa y no reconocida de la familia. Fue en agosto cuando se concretó el contrato con Harwood. Mi jefa de alianzas,
Janet Akefer, lo señaló durante nuestra reunión de estrategia semanal. Estaba revisando las consultas entrantes en su tableta. Recibimos docenas cada semana, y se detuvo en una y levantó la vista. Tenemos una consulta entrante de Harwood & Associates, dijo, abriendo su perfil en su portátil. Firma de consultoría de nivel medio, 43 empleados. Están buscando una plataforma de gestión de datos para sus proyectos de cara al cliente. Miré el nombre en la pantalla, Harwood & Associates, la empresa de mi padre. Lo miré fijamente durante unos 3 segundos. La sala estaba en silencio. Janet esperaba mi opinión. Otros 2 miembros del equipo me miraban, esperando. Entonces dije, realizad la evaluación normal. Si cumplen nuestros criterios, seguid adelante. Janet asintió. No conocía la conexión. Nadie en mi equipo la conocía. Nunca había mencionado a mi familia a nadie en Meridian. Ni a mis padres, ni a David, ni las cenas, ni el dinero, ni los años de ser invisible. Era un muro limpio, y lo había construido con cuidado, ladrillo a ladrillo, y quería mantenerlo así. La evaluación tardó 2 semanas. Harwood se calificó fácilmente. Se redactó el contrato. Se acordaron los términos. Todo avanzó por los canales adecuados, como siempre. Nadie en Meridian le dio mayor importancia. Era solo otro cliente. Pero yo sabía. Sabía exactamente lo que se avecinaba. 12 de septiembre, un martes. Llegué a la sede de Meridian a las 7:30 de la mañana, como siempre, por la entrada lateral, café en mano, auriculares puestos, una pila de correos electrónicos ya abiertos en mi teléfono. Tenía un día completo. Revisión de producto a las 9, llamada con inversores a las 11, almuerzo con nuestro director financiero a las 12:30, y luego la tarde estaba reservada para la incorporación de Harwood. La incorporación. Ese era el día en que Harwood enviaba un pequeño equipo a visitar nuestra sede, conocer a nuestro personal clave y firmar los acuerdos operativos finales en persona. Janet había coordinado el horario. Un enlace llamado Greg Olston de Harwood lideraba su delegación. No sabía quién más venía. No había preguntado. No lo necesitaba. A las 2 de la tarde, estaba en mi oficina revisando el plan de producto cuando Janet llamó al marco de mi puerta. El equipo de Harwood acaba de llegar al vestíbulo, dijo. Greg está abajo con otros 2. ¿Quieres que los haga subir? Primero dales el recorrido estándar, dije. Bajaré a las 2:45. Ella asintió y desapareció. Abajo, en el vestíbulo principal de la sede de Meridian Tech, mi padre entró por las puertas de cristal por primera vez. No estuve allí para verlo, pero me enteré más tarde por Diana, nuestra recepcionista, que había estado en el mostrador de recepción durante 3 años y que en algún momento de los últimos 12 meses había creado un álbum de recortes con cada momento importante de la historia de la empresa para un evento de aniversario interno. Diana se fija en las cosas. Es el tipo de persona que recuerda caras, recuerda nombres, recuerda la expresión exacta que alguien llevaba al entrar por la puerta. Diana me dijo que esto es lo que pasó. Greg Olston entró primero, con su credencial ya enganchada a la chaqueta de una visita anterior a otro proveedor. Sonrió a Diana, dijo, delegación de Harwood, tenemos una cita a las 2, y ella comenzó a buscar sus formularios de llegada en su ordenador. Detrás de él entraron 2 hombres. Uno era un asociado más joven llamado Patrick, de 20 y tantos años, con la nariz metida en su teléfono. El otro era mi padre. Robert Chin entró en ese vestíbulo y se detuvo. Se detuvo de la forma en que te detienes cuando entras en una habitación y algo no cuadra. No de forma dramática. No como en una película donde alguien jadea y retrocede tambaleándose. Se detuvo. Sus pies se quedaron quietos. Sus ojos se movieron. El vestíbulo de Meridian no es ostentoso. No somos una empresa de tecnología que gasta $20 millones en una mesa de futbolín y un tobogán entre pisos. ¿Es limpio? Es moderno. Suelos de mármol blanco, detalles de madera cálida. Un largo mostrador de recepción de latón cepillado. En la pared izquierda,
paneles de cristal del suelo al techo que muestran la cronología de nuestra empresa, la fundación en 2017, el primer lanzamiento de producto en 2018, la serie A en 2019, la serie B en 2021, la mención en Forbes, los premios de la industria, los hitos de los clientes. Cada uno fechado, cada uno documentado. Y en la pared derecha, la pared principal, la que ves en el momento en que entras por las puertas, hay un único panel de 8 pies de ancho y 12 de alto, el muro de la fundadora. No es vanidad. Es una tradición en nuestra industria. Una forma de anclar la identidad de una empresa a la persona que la inició. Otras empresas de tecnología también lo hacen. Apple tenía a Jobs. Google tenía a Page y Brin. Meridian me tiene a mí. Mi foto, un retrato profesional en blanco y negro, tomado durante una sesión de fotos para una revista la primavera pasada, está centrada en ese panel. Mi nombre está impreso debajo en una tipografía limpia y moderna, Sarah Chin. Y debajo de mi nombre, fundadora. A 12 pies de altura. Mi padre se quedó en ese vestíbulo y miró esa pared. Diana me dijo más tarde que vio cómo su rostro pasaba por algo que no podía nombrar. No era sorpresa, exactamente. Fue más bien como un lento recálculo, como si alguien le acabara de mostrar un problema de matemáticas que llevaba 30 años resolviendo mal. Y la respuesta correcta le estaba mirando a la cara. Greg se dio la vuelta. Robert, ¿estás bien? Mi padre no respondió de inmediato. Todavía estaba mirando la pared. Robert. Esa es comenzó mi padre. Señaló la foto, mi nombre. ¿Esa es mi hija? Greg parpadeó. Miró la pared. Volvió a mirar a mi padre. ¿Sarah Chin es tu hija? Mi padre asintió. Sus manos, me dijo Diana, estaban temblando. Greg no supo qué decir. Patrick levantó la vista de su teléfono, confundido. Diana, detrás del mostrador, se quedó muy quieta. Fue en ese preciso momento cuando Janet Akefer bajó del tercer piso para recibir a la delegación. Entró en el vestíbulo con su tableta, una sonrisa ya en su rostro, y se detuvo al ver la expresión en las caras de todos. ¿Está todo bien?, preguntó. Greg señaló a mi padre. Este es Robert Chin. Dice que es el padre de Sarah. Janet miró a mi padre. Luego miró la pared. Luego volvió a mirarlo a él. Oh, dijo. Solo eso. Hubo un silencio que duró unos 4 segundos. Pareció más largo. Janet se recuperó primero. Es buena en eso, en leer una habitación y moverse profesionalmente, sin importar lo que realmente esté sucediendo por debajo. Señor Chin, dijo, extendiendo la mano. Es un placer. Vamos a prepararles. Fue en ese momento cuando Marcus Webb entró en el vestíbulo. Marcus es el vicepresidente senior de Harwood, el jefe de mi padre. Había venido a Meridian para la ceremonia de firma más tarde esa tarde, llegando por separado de la delegación. Entró con el abrigo sobre un brazo, el teléfono en el otro, y se detuvo al ver al grupo apiñado cerca del mostrador de recepción con sus expresiones ligeramente atónitas. Greg, dijo, todo va bien. Greg vaciló. Miró a mi padre, luego de vuelta a Marcus. Marcus, este es Robert Chin. Está en tu equipo. Y aparentemente, Greg hizo un gesto hacia la pared, hacia mi nombre. A 12 pies de altura. Marcus miró la pared. Luego miró a mi padre. Algo cambió en su expresión. No sorpresa, exactamente, sino un recálculo agudo e inmediato. Conocía mi nombre. Me había visto hablar en 2 eventos de la industria. Había leído los mismos artículos que todos los demás en esa sala habían leído. Robert, dijo Marcus lentamente. Sarah Chin es tu hija. Mi padre no dijo nada. Simplemente se quedó allí, pareciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. Marcus no insistió. Es demasiado profesional para eso. Simplemente asintió una vez y dijo, bueno, qué pequeño es el mundo. Y luego se volvió hacia Greg y comenzó a hablar sobre los documentos de la firma. Y la conversación continuó,
como lo hacen las conversaciones cuando todos en la sala fingen que algo no acaba de suceder. Pero algo había cambiado. El aire en ese vestíbulo era diferente ahora. Greg, Patrick, Diana, Janet, Marcus. Cada persona en esa sala acababa de ver a Robert Chin descubrir que la empresa con la que su firma había firmado un contrato había sido construida por su propia hija. La hija a la que en la cena llamaba lo de la tecnología. El recorrido continuó. Greg guió al equipo de Harwood por el primer piso, el espacio de trabajo de planta abierta donde 62 ingenieros se sentaban a programar, las salas de conferencias con paredes de cristal, la pared de logotipos de clientes que incluía 3 empresas de la lista Fortune 500. Mi padre caminó por todo en silencio, sus ojos moviéndose de una cosa a otra, recalculando. En un momento, pasaron por un monitor en el pasillo que mostraba el boletín de la empresa, una publicación interna que enviamos cada 2 semanas. El número actual tenía una foto mía en un evento de la industria en San Francisco, estrechando la mano del CEO de uno de nuestros mayores clientes empresariales. El titular decía, Meridian cierra un tercer trimestre récord. Mi padre se detuvo frente a esa pantalla durante mucho tiempo. Patrick le preguntó si estaba bien. Mi padre dijo que estaba bien. Llegaron al segundo piso. Janet les mostró el centro de operaciones de alianzas, el equipo que se encargaría de la cuenta de Harwood en el día a día. Le presentó a Greg a los gerentes de cuenta. Les explicó el cronograma de incorporación. Y luego, a las 2:43 de la tarde, el teléfono de Janet vibró. Lo miró, asintió y dijo, Sara está disponible. Dejad que os lleve a conocerla. El viaje en ascensor hasta el tercer piso fue silencioso. Mi padre estaba en la esquina trasera, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Greg estaba hablando de trivialidades sobre el edificio. Patrick estaba de nuevo en su teléfono. Las puertas se abrieron. Janet los guió por un corto pasillo, pasando la oficina del director financiero, el área de trabajo del equipo de producto, una pared de recortes de prensa enmarcados, y se detuvo en una puerta con un panel de cristal esmerilado. En el panel, en simples letras negras, Sara Chin. Janet llamó 2 veces y abrió la puerta. Yo estaba de pie junto a la ventana, con un café en la mano, mirando la ciudad. Me di la vuelta cuando entraron. Vi a Greg primero, luego a Patrick. Luego miré más allá de ellos, y allí estaba mi padre, de pie en la entrada de mi oficina, en mi edificio, mirándome. De la forma en que miras a alguien cuando te das cuenta por primera vez de que has estado fundamentalmente equivocado sobre esa persona durante mucho tiempo. No sonreí. No fruncí el ceño. Simplemente lo miré durante unos 3 segundos, y luego cambié a la misma calma profesional que uso en cada reunión. Greg, dije, extendiendo la mano. Es un placer conocerte finalmente en persona. Janet me ha hablado muy bien del equipo de Harwood. Greg me estrechó la mano. Señorita Chin, el placer es nuestro. Ha construido una operación preciosa. Gracias, dije. Volví a mirar a mi padre. Estaba de pie un poco detrás de Greg, sin poder mirarme directamente. Sus manos estaban a los costados ahora, pero sus dedos hacían algo, se curvaban y descurvaban lentamente, como lo hacen cuando está nervioso. Lo había visto 1000 veces en mi infancia. Antes de las entrevistas de trabajo, antes de las discusiones con mamá, antes de cualquier cosa que lo hiciera sentir pequeño. Papá, dije en voz baja. No para la sala, solo para él. Levantó la vista. Su boca se abrió. No salió nada. Dejé que el silencio se asentara durante exactamente 2 segundos. Luego me volví hacia Greg. Janet, ¿puedes llevar a Greg y a Patrick a la revisión final del contrato en el 4º piso? Tengo otra reunión a las 3 y quiero asegurarme de que cumplimos el horario. Por supuesto, dijo Janet. Guió a Greg y Patrick hacia la puerta con una facilidad practicada. Mientras salían, crucé una mirada con Greg. Greg, asegúrate de que el señor Chin tenga todo lo que necesita. Es importante para nosotros. Greg asintió, confundido pero educado. Patrick no levantó la vista. Mi padre fue el último en la puerta. Se quedó allí un momento después de que los demás hubieran pasado.
Sara, dijo. Su voz era diferente, más baja de lo que la había oído en años. Lo miré. No caminé hacia él. No acorté la distancia. Simplemente me quedé junto a mi ventana, en mi oficina, en el edificio que había construido desde cero, y dejé que me viera. Podemos hablar este fin de semana, le dije, si quieres. Asintió una vez, y luego se dio la vuelta y se fue. Mi padre me llamó 23 veces esa tarde. La primera llamada llegó a las 4:17 de la tarde, 15 minutos después de que saliera del edificio. Dejé que sonara. La segunda llegó a las 4:22. También dejé que sonara. A las 5, había 7 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz. No escuché los mensajes de voz hasta más tarde esa noche, sentada en mi sofá de segunda mano en mi apartamento de un dormitorio, con un vaso de agua en la mesa de centro y la ciudad en silencio fuera de mi ventana. El primer mensaje de voz era casi incoherente. La voz de mi padre era tensa, forzada, como si estuviera tratando de mantener unido algo que no paraba de querer desmoronarse. Sara, soy papá. Mira, yo solo llámame, cariño. Solo llámame. El segundo era más bajo. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Quiero decir, sabía que trabajabas en tecnología, pero no Sara, $340 millones. ¿Es eso real? Llámame. El tercer mensaje de voz fue el que me afectó. Se le quebró la voz. No de forma dramática. No de una manera que admitiría si le preguntaras más tarde, pero se le quebró justo en medio de una frase, de la forma en que lo hace cuando alguien está intentando con todas sus fuerzas no llorar y fracasa ligeramente. Lo siento, dijo. Creo que he estado muy equivocado contigo durante mucho tiempo, y no sé qué decir al respecto, así que por favor, llámame. Lo escuché 2 veces. Luego dejé el teléfono y me senté en silencio un rato. Mi madre llamó a las 6:30. Se había enterado por papá, que la había llamado en el momento en que salió del edificio. Mamá estaba llorando de verdad, no del tipo performativo. Dejó un mensaje de voz que era principalmente ella diciendo "Oh, Sara" una y otra vez. David se enteró a las 8 de la tarde. Llamó una vez, no dejó mensaje, y luego envió un mensaje de texto, papá me lo acaba de contar. ¿Hablas en serio? No respondí a ese texto. No esa noche. La familia extendida se enteró en las siguientes 48 horas, de la forma en que las noticias viajan en una familia como la nuestra, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y al menos una publicación de mi tía Karen que generó 17 comentarios en 2 horas. En Harwood, el impacto fue más silencioso, pero no menos real. Marcus Webb, el vicepresidente senior que supervisaba la cuenta de Meridian, apartó a mi padre a la mañana siguiente. Marcus me había conocido 2 veces antes en eventos de la industria, una en Boston y otra en Chicago. Sabía exactamente quién era yo y lo que valía Meridian. Robert, dijo Marcus, sentado frente a él en su oficina. ¿Por qué nunca mencionaste a tu hija? Mi padre no tenía una respuesta para eso. O si la tenía, no era una que quisiera decir en voz alta. Marcus no lo hizo incómodo. Es un profesional. Pero a partir de ese momento, las cosas en Harwood cambiaron, de la forma en que siempre cambian cuando alguien descubre que uno de sus empleados ha estado silenciosamente conectado a algo importante que no sabían. No fue hostil. Simplemente fue consciente. La gente miraba a mi padre de manera diferente. No con desprecio. Con una especie de reevaluación curiosa. Greg Olston le envió un mensaje de texto a Janet al día siguiente. Pregunta rápida, ¿es normal que la familia de un cliente aparezca durante la incorporación? Pregunto por un amigo. Janet se rió cuando me lo contó. David fue el que más me sorprendió. No volvió a llamar durante 3 días. Luego, el viernes por la noche, me envió un largo mensaje de texto. No una disculpa, exactamente. A David no le resulta fácil disculparse. Pero algo cercano a ello, un reconocimiento. Escribió que había buscado Meridian en internet después de que papá se lo contara, y que había pasado 1 hora leyendo sobre la empresa, y que se sentía como un idiota, sus palabras, por no haberme hecho nunca una pregunta real sobre lo que hacía.
Terminó el texto con: papá está hecho un desastre. Mamá llora cada 5 minutos. Creo que deberías hablar con ellos cuando estés lista, pero no antes. En tus términos. Leí ese texto de pie en mi cocina a las 9 de la noche de un viernes por la noche, y fue lo más cerca que estuve de llorar en todo el asunto. No hablé con mis padres ese fin de semana. No porque los estuviera castigando. Simplemente no estaba lista. Había demasiado en el espacio entre nosotros, demasiados años de desdén silencioso, demasiadas cenas en las que sonreí y no dije nada, demasiadas veces en las que entregué dinero y no pedí nada a cambio, excepto ser vista. Necesitaba averiguar qué quería decir realmente antes de decirlo. 3 semanas después, un domingo por la mañana, mi padre me envió un mensaje de texto. Era corto, 4 frases. Sara, te debo una disculpa. Una de verdad, no por teléfono. ¿Podemos tomar un café? Lo leí sentada en mi sofá, en el mismo lugar donde había escuchado sus mensajes de voz. La luz de la mañana entraba por la ventana. Mi apartamento estaba en silencio. El Honda Civic estaba aparcado fuera con la pintura del parachoques desconchada. Todo se veía exactamente igual que siempre. Leí el mensaje una vez más. Luego dejé el teléfono y fui a preparar el desayuno. No respondí ese día, no porque no quisiera, sino porque por primera vez en mi vida, no tenía que apresurarme a dar a mi familia lo que necesitaba. Había construido algo real, algo a lo que 280 personas acudían cada día. Algo valorado en $340 millones, algo que me había costado 8 años de silencio y sacrificio crear. Y no se iba a ir a ninguna parte. El café podía esperar hasta el lunes.